Ese día llegó una cuadrilla de cargadores a Los Pinos, vestidos en monos de color beige, y empezaron a embalar todas las cosas preciosas que agraciaban la casa presidencial que habitaba Peña Nieto, para robárselas. De eso hablamos hoy en este largo aliento. Carlos, te hemos invitado para que nos cuentes cómo este espacio donde hacemos cada semana largo aliento era realmente un gran museo. La casa del presidente, desde Cárdenas hasta Peña Nieto, era un gran museo donde se acumularon tesoros artísticos y artesanales muy importantes. ¿Qué había acá? Primero cuéntanos por qué estaba lleno de tesoros culturales. Mira, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que inicias así la conversación con estos distintos términos que podríamos aplicar al espacio en el que estamos. Era residencia oficial, era la casa, era la morada, y hoy en día es un complejo cultural. Sí. Me parece que solamente este último sustantivo, complejo cultural, nos deja entrever cómo funcionaba este sitio. A mí me cuesta mucho trabajo imaginar cómo era la vida cotidiana aquí adentro, porque seguramente no se parece en nada ni a la tuya, ni a la mía, ni a la de nadie que esté acompañándonos en el equipo o viéndonos en el programa. No me imagino aquí huevito con jamón un tanto apurados porque tenemos que irnos a la escuela. Ajá. No me imagino aquí a nadie en pantuflas. No me imagino esa naturalidad que es la vida cotidiana. Ajá. Entonces, seguramente cualquiera de los presidentes que tuvo que estar aquí 6 años estaba un tanto incómodo y preguntándose así como tú y como yo, ¿y este museo, y esta oficina, y este sitio qué es? Probablemente quienes estuvieran más cómodos porque desde su casa, desde su familia, desde su historia, los espacios eran así de grandes, de grandilocuentes, de inacibles, fueran Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado, cuyas familias se dedicaron al servicio público y al gobierno desde que ellos eran muy niños, ricas, ¿no? Y eran familias sí. con mucho dinero, entonces seguramente hay materiales que no los extrañaban para nada. Y seguramente hubo otros presidentes que estuvieron aquí también diciendo, qué raro es esto de vivir en la oficina y no salirse nunca. Dicen que esto es más grande que la Casa Blanca. Sin duda es más grande todo el conjunto de Los Pinos que la Casa Blanca. Esta casa, la Miguel Alemán, que es donde habitaban, ¿es más grande que la Casa Blanca? Pues yo nunca he estado en Washington, en la Casa Blanca, pero lo que sí creo es que su pretensión, siendo la misma, la de reflejar desde la arquitectura valores republicanos o que tienen que ver con la Ilustración y la Revolución Francesa, aunque esa intención sea la misma, el resultado es absolutamente distinto, ¿no? Porque aquella casa sí tiene un ama de llaves, sí tiene un curador, sí tiene un patrimonio propio que está perfectamente descrito. ¿Y esta no tenía? Y donde además se dice qué puedes y qué no puedes hacer con él. Y acá pareciera que, en efecto, es la voluntad del personaje que ocupa la oficina la que decide qué se compra y qué no, qué se cuelga y qué no, de qué color van a ser las puertas, las cortinas, etcétera. Y esa es una confusión sorprendente. Yo vine como periodista en época de Calderón. Y sí me consta que estaban todas las paredes llenas de cuadros, completamente llenas de cuadros, y eran cuadros de la colección de la Secretaría de Hacienda a la que le pagan sus impuestos los pintores con obra. Entonces tenían mucho de dónde escoger
las amas de llave o quien haya sido el curador de cada presidente. Y en el caso de Calderón esto sí estaba lleno de objetos de arte. También me recuerdo que había unos jaguares de Talavera impresionante, había unos jarrones de nuevo de Talavera que parecían jarrones de la dinastía Ming china. Claro. En cada rincón, no había un rincón donde no hubiera arte. Cuéntanos, antes de que hablemos de quién se robó todo esto y dónde está, platícanos qué sí había. Mira, yo nunca visité Los Pinos hasta el 2018, porque efectivamente estaba cerrada. Si no venías a trabajar como tú, o si no eras parte de un equipo necesario aquí dentro, o un guardia presidencial cuya labor es no hablar y no dejar hablar, el sitio era simple y llanamente inexpugnable. Uno sabía desde la primaria, desde la secundaria, que era la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos mexicanos, pero era todo lo que se sabía al respecto. Sí. Y sin embargo, esta opacidad nos remite a una tradición mucho más que centenaria que tenemos los mexicanos, y que es alimentarnos de rumores. Sí. Y en los rumores hay verdades y hay mentiras, hay tragedia, hay sorna y hay escarnio. Probablemente los ejemplos más claros que tengamos son el negocio de Vanegas Arroyo y las caricaturas, los grabados que hizo José Guadalupe Posada, y a partir de ellos aprendimos a acercarnos y a burlarnos del poder. ¿Tú no conociste esos pinos en esa época de Calderón? No, la primera vez que yo pude pasar de la reja para acá fue en 2018, cuando esto se volvió un complejo cultural. Un sitio absolutamente una distinto casota al que de era. cultura, ¿no? Pero sí sabes lo que había acá adentro. No tengo como historiador del arte, no tengo una relación de qué había y qué no había, porque creo que ese es un documento que los historiadores no hemos encontrado. No me digas. Y Ana Garduño, que es una investigadora reconocida, historiadora del arte, sí refiere un documento donde se dice qué había y qué no había, justamente en la época de Calderón. Pero no hay un despliegue, una puesta en escena de todos estos objetos a los que eventualmente pudiéramos acceder los ciudadanos que, al menos discursivamente, se supone que somos los dueños de ese patrimonio, que no es el de la casa ni del tipo que la ocupa, sino del pueblo de México. ¿Cómo del tipo, el presidente? No, qué falta de respeto. ¿Qué republicano te viste? Creo que eso ocurre solamente hasta 2018. Hasta 2018. Que hay un reclamo muy claro del presidente que dice, esto es de ustedes, vengan a ocuparlo. Claro. Y creo que esa es la tarea que nos hace falta a todos los mexicanos, de venir a apropiarnos de este centro cultural y decir, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué había aquí? Enséñenos esos documentos, cuéntenos esas historias. Entonces, no tienes noción de qué había. No, pero de lo que sí puedo platicarte, y creo que ahí nos vamos a meter a ese universo de verdades y de mentiras, de rumores, de comentario político y de sorna y escarnio que somos los ciudadanos mexicanos, es esa colección que en 1993 pidió el presidente Carlos Salinas de Gortari. Y de repente podría parecernos extraño que alguien diga, háganse ya, 33 cuadros. Pero ese es el gesto que acompaña. Así empezó esto del pago con obra. El pago en especie es una colección que en 1955-57 comienzan a discutir quien entonces era secretario de Hacienda, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, y que se les ocurre como idea para pagar impuestos, para resolver ese problema de la tributación. Y esas colecciones que han ido aumentando año con año, porque todos los años hay que pagar impuestos, están a resguardo de la Secretaría de Hacienda, en sus museos, en sus recintos, y hay muestras constantes y cotidianas que podemos visitar ahí en moneda. Lo que yo tengo entendido es que Salinas de Gortari tenía esta idea
sobre el arte mexicano. Decía que había que crear una nueva escuela para crear un nuevo producto y que conquistara el mundo. Y a él se le ocurrió que era el nuevo paisajismo. El arte mexicano tiene profundas raíces de paisajistas, ¿no? El doctor Atl, por ejemplo. Seguro. Y Salinas pensó, y creo que es además muy sintomático, ¿no? El paisaje no tiene política, Exactamente. ni crítica a la tiene política. Esa maravilla. Entonces, pero al hacer ese gasto y decir, y ahora quiero 33 cuadros de paisajes, sí inició una escuela, y los muy ricos mexicanos, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, lo siguieron. Por ejemplo, TV Azteca está por dentro llena de cuadros de paisajes. Y he visto en otras mansiones de Las Lomas, de nuevo, la nueva escuela paisajista, y luego se extinguió. Bueno, con los cambios políticos del 2018 definitivamente parece haberse extinguido. Y sí habían muchos cuadros de esa índole. Sin embargo, por ejemplo, Francisco Toledo, y ahorita veremos el cuadro, Seguro. pagó con un murciélago, un óleo de un murciélago, que parece muy típico de él. Y esos son de los cuadros que se quedaron acá en Los Pinos. Y la leyenda dice que porque los curadores de Peña Nieto hayan sido quienes hayan sido, ya hablaremos, quién decidió que iba a desaparecer de aquí y que se quedaba, conocían a su vez la leyenda de que Francisco Toledo dibujó a Carlos Salinas de Gortari en ese murciélago. Era una caricatura. Y que Carlos Salinas lo vio y supo que era él. Entonces era un cuadro maldito. Es muy posible por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con cierta inteligencia muy propia de Carlos Salinas de Gortari, y que es no achicarse frente al señalamiento, a la crítica o el insulto, y de hecho usarlo de una manera distinta para probar un punto que a él le interesa. Y la otra circunstancia es Toledo. Sí. Toledo es un hombre muy inteligente que siempre deja en su pintura y entre líneas ese actuar político necesario que fue también muy particular de él, que era pues su te acuerdas que personalidad. cuando le dijeron que sí tenía que pagar impuestos, y dijo, yo no voy a pagar impuestos porque se lo van a gastar en botas y en rifles para los soldados que oprimen Oaxaca. Hay Y eso otra- me lo hay otra llegó a anécdota. decir a mí. Pero escuché esto, entonces habló con su contador y le dijo, es que sí, usted tiene que pagar impuestos, porque tiene que pagar impuestos, y lo puede pagar con obra. Entonces dibujó los famosos cuadernos de la mierda. Los cuadernos de la mierda, que están en la Secretaría de Hacienda. Y que los exhiben orgullosamente, Sí. cuando es hablando de que el gobierno es una mierda. Sí. Y no es sutil la metáfora que hace Toledo, o sea, de eso se tratan sus dibujos. Sí, y justamente cuando uno le preguntaba esta clase de cosas a Francisco Toledo solamente te devolvía la mirada, y había algo muy parecido a una sonrisa ahí que decía, qué bueno que encuentres esa otra veta en mi trabajo, porque efectivamente, O sea, aunque parezca abstracto, aunque parezca que solamente es la repetición formal de los animales, la exploración de la textura, ese virtuosismo en la gráfica que es propio de toda la obra de Toledo, sí hay ese muy claro comentario político desde cierta militancia ciudadana, desde cierta resistencia muy clara al poder, a la opresión, a lo que se considera injusto. Otro cuadro que permanece acá en el despacho presidencial y que veremos es un retrato de Julio Galán de su hermana, Sí. vestida de china poblana, Sin duda. con unas piedritas, unos diamantes falsos. Un muy buen cuadro que tiene además la gracia que el fondo de atrás está hecho a la manera de Da Vinci, muy texturizado y que cambia con la luz. En fin, ese cuadro lo dejaron porque Julio Galán era homosexual.
Sí, Julio Galán es también, como Francisco Toledo, un tipo muy inteligente, que pareciera retraído, que pareciera pues que le tiene cierta aversión a las luces, a las cámaras, al público, que no es una estrella como nos imaginamos a la mayoría de los artistas, no es como Diego Rivera, que disfruta la primera línea. Julio Galán también es un tipo que está ahí detrás con su arte y consigo mismo, pero hace estas fortísimas declaraciones desde cuadros como el de La China Poblana, que es su hermana Sofía, y Teresa del Conde, que fue la directora del Museo de Arte Moderno y además una académica extraordinaria que nos formó a muchos que hoy en día trabajamos en museos y en instituciones culturales. Probablemente sea Teresa del Conde una de las primeras voces que leímos en la prensa y que nos dijeron hay que mirar a Julio Galán. Claro. Ya había un momento en la década de los 90 que se inscribe en una tradición un tanto anterior, pero que dice hay que renovar, hay que airear o hay que burlarse de ese mito que es la masculinidad mexicana y el arte de los tres grandes. Claro. Y una de las maneras de comenzar a barbechar ese terreno que después resultó muy fértil es justamente esta burla que hace. A mí me encanta. ¿No? Julio Galán es nuestra Frida Kahlo posmoderna. A mí me encanta Julio Galán. Sí. Y otro de los cuadros que no se llevaron, y ese porque no cabía en los trailers en las que se llevaron todo, fue ese que también vamos a ver en el salón anexo a tus espaldas, de Nishizawa. Sin duda. Una vista del Valle de México extraordinaria, como casi todo lo que hizo Nishizawa. No cupo en el tráiler. Fíjate, Nishizawa, fíjate el pensamiento de un pintor. Puedo pagar mis impuestos con un cuadro mediano, porque casi todos pagaron con cuadros medianos. No, yo voy a pagar con un cuadro tamaño mural. ¿No te parece espléndida el corazón de Nishizawa? Me parece extraordinario, pero también el maestro Luis Nishizawa me parece que estaba más interesado en su pintura y en lo que tenía que expresar que en el encargo o que en referirle al Estado cuánto ha ingresado y cuánto ha gastado ese año. Si voy a hacer un cuadro, voy a hacer un gran cuadro. Sí, y ese cuadro ha representado un reto técnico, material, para todas las personas que han trabajado aquí y que son encargadas de mover o decidir el mobiliario y la decoración, porque ciertamente es un cuadro enorme. Y hay pocas paredes del tamaño suficientemente grande para para colgar el Nishizawa. Y esto que acabas de decir sobre esta casa puede leerse en diversos niveles. Hay pocas paredes que aguantan los cuadros que les colgan. En general. Sí. Porque así como que gran arquitectura, con toda seriedad, es como funcional esta casa. Sí, es y no es un museo. El esfuerzo extraordinario que debemos llevar a cabo ahora es el de efectivamente convertirlo en un museo, y los primeros que hacemos eso somos los ciudadanos que los visitamos. Oye, Carlos, ¿y esto? ¿Esta pieza, de quién es? No sé de quién sea esta obra y probablemente muchos deban regañarme por ello, pero me parece que ahora se ha convertido en parte del espacio de la arquitectura y que revela de manera muy clara una asignatura pendiente que tenemos en este país y que es explicar todos esos cadáveres. Todos los cadáveres. Explicar mucho más allá de este relato glorificante que se va a los principios del siglo XVI y hacia atrás y que habla de las ceremonias que tenía el imperio de los aztecas tenochcas. Ese no es un objeto decorativo de nuestro pasado glorioso, esta es una realidad que nos encontramos en todos los lodazales, y me parece que esta clase de gestos son los que nos ayudan a los ciudadanos a interpelar al poder y a decirle qué es lo que no hemos discutido. Y cuentan que cuando estaban vaciando los pinos para llevárselo, ya nos dirás a dónde se lo llevaron o dónde se dice que se lo llevaron. Yo también digo la versión de los guardias de los pinos. Pues no se lo llevaron por mala suerte, porque las calacas en las que nos convertiremos todos
es mala suerte. Hay un respeto a la muerte y una cercanía que los mexicanos le tenemos a toda representación de la Pero muerte. es una ¿sí? banalidad, ¿no? No llevarte una pieza porque alude a la muerte. Sí, lo que puede ser también es que en aquel momento, previo a 2018, esta pieza no estuviera ahí, quizá es más reciente. Yo tengo esa sospecha, tengo esa impresión. Pero ahora que mencionas los rumores sobre la casa, las historias que escuchamos de quienes aquí trabajaron, a mí me resulta extraordinaria la historia que me contó Omar, un hombre que pasó décadas aquí haciendo limpieza. Carlos, vamos a un corte y empezamos sí. con la historia de Omar. Me parece muy bien. Volvemos. Que la 4T no tiene un proyecto artístico. ¿Dónde están los grandes cuadros de López Obrador, de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo es posible? ¿Qué piensas de esa omisión? ¿Cuál es la ficción del ser, la biografía que prepara de sí mismo cada uno de esos presidentes? Me queda muy claro, por ejemplo, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, que es un tipo culto, que fue a una universidad en el extranjero y que seguramente conoce, si no a algunos, a la mayoría de los artistas a los que eventualmente les pedirá un cuadro y que se volverán parte de esta colección de la Casa de los Pinos, que son 33 cuadros. Carlos, nos informan que esta obra se llama El Muro y es de Adán Paredes y que fue colgada aquí en 2018. Claro, este Tzompantli sin duda alguna tiene que hablar de un problema actual y real, no es una romantización de aquel pasado indígena tan nuestro desde las clases de historia de la primaria. Esto es una llamada de atención. Y es una evocación, pues, sí, de lo azteca que para una necesidad actual, sí. Y esa interpelación, ese espacio de la opinión pública, es el que se supone que es la función primordial de un museo. En 1793, cuando a este revoltijo de ideas, de venganzas y de proyectos que fue la Revolución Francesa, se le ocurre que, caída la familia real a un año en el otoño, van a inaugurar un museo que solían ser los tesoros reales y ahora van a ser patrimonio del citoyen, del ciudadano que imaginan. La función que tiene ese lugar, el que hoy conocemos como el Museo del Louvre, es justamente dar pie a partir de aquellos cuadros, a partir de aquellos tesoros, ya sea de su rechazo, de el odiarlos porque representan al antiguo régimen, o de celebrar los cuadros nuevos de Jacques-Louis David, que es el pintor de la Revolución, ya sea de hablar bien de unos o mal de los otros, es que el ciudadano tiene que cobrar agencia sobre lo real y transformarlo. Este Tzompantli, esta obra de Paredes, nos obliga exactamente a lo mismo. Claro, claro. No venimos aquí a maravillarnos con el espacio, la arquitectura, sino a discutir eso que tendríamos que hacer con nuestro representante último, que es el presidente. Bueno, Jacques David es el que crea la figura de Napoleón. Cuando nosotros hablamos de Napoleón y se hace la última película de Napoleón, porque no hay una generación que no hace varias películas sobre Napoleón, acude a los cuadros de David. Este hombre bajo de estatura, pero glorioso, con el pelo hacia atrás. ¿No te parece muy sintomático de algo, y te pregunto de qué, que la 4T no tiene un proyecto artístico? ¿Dónde están los grandes cuadros de López Obrador, de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo es posible? ¿Qué piensas de esa omisión? Sí, me pregunto fundamentalmente a partir de esta acertada mención que haces de Napoleón, ¿cuál es la ficción del ser, la biografía que prepara de sí mismo cada uno de esos presidentes? Me queda muy claro, por ejemplo, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, que es un tipo culto, que fue a una universidad en el extranjero y que seguramente conoce, si no a algunos, a la mayoría de los artistas a los que eventualmente les pedirá un cuadro y que se volverán parte de esta colección
de la Casa de los Pinos, que son 33 cuadros. Pero no me imagino ese mismo impulso, no me imagino ese mismo alcance en la narrativa de sí mismo que entretiene, por ejemplo, Enrique Peña Nieto. Me parece sí que en un personaje como Andrés Manuel López Obrador, lo que hay es una voluntad no tanto de hablar de sí mismo, sino de dejarnos esa responsabilidad ¿Crees? de los ciudadanos, y entonces nos Bueno, abre la casa y lo que entonces tiene nos deja son los los cuadros y nos dice, ahí están. Sí, y tiene sus documentalistas, ¿no? Claro. Mandoki y Epigmenio Ibarra, Sin ¿no? duda. Que dejan estos documentales francamente épicos, con música épica, que aunque no te guste López Obrador, tienes que llorar por cómo están editados. Claro. Son realmente muy efectivos los documentales, pero no obra artística, ni teatro, ni cine, ni novela. Yo entiendo la omisión en la época del PRI, porque ningún artista podía retratar gloriosamente a un presidente priista sin que se le acabara la carrera. O sea, era o el presidente o el público, ¿no? Y la mayoría elegía el público. Hablabas de Omar. Omar es un personaje que yo conocí trabajando en una oficina que nominalmente dependía de la oficina de la presidencia y que estaba en la calle de Guatemala, justamente atrás de la catedral. Y ahí es donde se echó a andar un proyecto que hoy en día es una realidad, que lleva ya 7 años avanzando y que se llama memoricamexico.gov.mx. Si lo pones así tal cual en tu teléfono o en cualquier computadora, vas a acceder a este repositorio virtual cuya pretensión a grandes rasgos es convertirse en el museo de museos, en la biblioteca de bibliotecas, sobre el patrimonio, sobre la cultura nacional en México y para los mexicanos, pero por supuesto que es accesible a todo el mundo. Y este repositorio tiene como misión rescatar esa otra parte del ser, de nuestro pasado, de lo que nos define cuando decimos que somos mexicanos, y que en una contraposición simple podríamos decir que es la memoria contrapuesta a la historia, donde la historia es aquel relato mediado por el Estado que debimos aprender en la educación básica. La memoria es el relato de todos y cada uno, la voz que usualmente no está ahí. Y una de esas voces es Omar, este hombre que yo conocí en la oficina de la presidencia y que había limpiado este espacio durante décadas y que finalmente allá estaba esperando el día de su retiro, el día en que finalmente podría irse a descansar. ¿Y qué cuenta Omar? Y las cosas que cuenta Omar me parecen fundamentales si vamos a hacer la historia de un espacio como este, porque él lo vivió, porque él supo que estaba y que no estaba. Y una de las cosas muy interesantes que dice y que a mí me ilumina un poco esa penumbra que es diciembre, enero en 2018, cuando se termina un régimen y comienza el otro, ilumina esa penumbra porque dice, los cuadros no estaban colgados. No estaban colgados. No estaban aquí. Y lo que sí recuerdo como ciudadano, leyendo periódicos, escuchando noticias, manteniendo esa conversación en diversas sobremesas, en cenas con amigos, es, bueno, ¿y dónde está todo eso? Particularmente después de la carta que se publica en La Jornada y que Hernández y Toledo publican diciendo, oiga, y hace 25 años que nos pidieron unos cuadros y que estuvieron todo el tiempo Hernández, allá. el pintor oaxaqueño. Sin duda. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y lo que Omar hizo fue ayudarme con su pequeña linterna y iluminar cierta penumbra y para decirme, pues no estaban ahí, pero seguramente se los llevaron a una bodega. Y esa bodega está en Constituyentes. Ahí es la Dirección General de Bienes Materiales y cuando sacan algo de esta casa, se lo llevan allá. Lo que creo que ocurrió... ¿Pero tú has visto esa bodega? No, yo nunca he estado ahí, pero lo que reconstruyo, lo que me digo a mí mismo para llenar ese vacío que es aquel momento es
Bueno, pues los cuadros estaban ahí porque no gustaban. Y es muy probable que la familia que ocupaba esta casa no tuviera Los Peña Nieto. sensibilidad para los cuadros o tuviera sensibilidad para otro tipo de decoración. Porque seguramente les parece que es decoración, no les parece que es un arte que pertenece al pueblo y que tiene que mostrarse. Y esa es la circunstancia que yo te decía al principio de nuestra conversación, que es inimaginable que quien ocupa esta oficina se confunda a grado tal que diga, esta es mi casa y en consecuencia lo que está aquí es mío. Y estas conversaciones con Omar están de alguna manera equilibradas o en un contrapeso interesante con conversaciones que tuve con gente cercana a la Secretaría de Cultura, y que lo primero que narra es que al llegar aquí los muros estaban absolutamente pelones. La secretaria de Cultura del primer gobierno de la 4T, Alejandra Sí, Frausto. Fraustro. Lo que Sí. ella cuenta es, no había platos, no había cubiertos, no había cortinas, no había ninguna cosa. Y lo que uno se pregunta es, ¿siguen en la bodega de Constituyentes o quién No, se bueno, lleva no. esa clase de cosas? A ver, yo te para cuento, qué? Carlos, la versión que a mí me han dado varios. O sea, una versión contrastante. Con la tuya, me la dijo Paco Ignacio Taibo, me la continuó y detalló un guardia de aquí de Los Pinos, cuyo nombre no voy a repetir porque no me lo agradecería para No, y nada. probablemente Omar tampoco se llama Omar, no te preocupes. Ah, bien, bien. Más otro guardia de aquí. Y lo que ellos narran es que el día 29 de noviembre, a 2 días de que sea el cambio de presidentes de Peña Nieto a López Obrador, ya sabiendo que esta casa no va a ser habitada por López Obrador, sino que se va a ir a Palacio Nacional, el 29, 2 días antes, en la mañana, muy temprano, llega una cuadrilla de cargadores vestidos en monos beige. Y llegan y empiezan a bajar todo de las paredes. Todos los cuadros, y los empiezan a embalar con papel canela y luego con papel de plástico de burbujas, Claro, ¿no? claro. Y de este salón, de todos los pasillos, del segundo piso, que también las paredes estaban llenas, cada habitación, de cuadros de esta colección de la que preguntó Toledo, ¿y dónde están nuestros cuadros, los cuadros de los pintores mexicanos? Y también entran al comedor presidencial, actualmente una bodega, y bajan todo. Había un Rivera, yo vi un Rivera en la época de Calderón allí, grande, no del tamaño del Nishizawa, pero bastante grande, como de 3 metros por 3 metros. Y abren y también los embalan, ¿no? Abren los muebles del comedor y sacan todos Todo lo que había, los ¿no? cubiertos de plata. Todos. Una vajilla para 800 personas. Los envuelven, papel canela, los embalan con papel de burbujitas de plástico. Cada plato por separado también de la vajilla de porcelana primorosamente pintada a mano en colores azules sobre laca blanca. Lo embalan, lo van guardando en cajas. Pues Y la historia me parece fabulosa. Pero y- déjame seguirte Claro, contando, claro. termino, ya casi termino. Se llevan las piezas de artesanía, de nuevo las embalan, todo lo van dejando parado acá, como en una gran bodega. Y esa noche llegan 2 grandes trailers. Mis informantes incluso precisan a la puerta 5 de acá de Los Pinos, 2 trailers con estos contenedores gigantes y empiezan a subir todo,
todo, todo, todo. No les cabe el Nishizawa. Claro. El de Toledo no se lo llevan porque es un indio burlón, socarrón, que se burló del presidente Salinas. No se llevan el de el pintor homosexual, Julio Galán. Dejan unos cuantos más, dejan uno de Magali Lara, en fin, y se llevan todo. Y entonces alguien desde dentro me dicen, es una mujer rubia. Y les digo, ¿quién es esa mujer rubia? Entonces, todo el mundo ahí permanece en silencio. Y se lo dejo a la especulación de la gente que nos está viendo y escuchando. Dice, un momento. Y se regresa al despacho presidencial y ve la bandera, que ha visto muchas veces, pero es una bandera de seda natural. La toca con cuidado y dice, sí, también me la llevo. La desamarra del asta bandera y pide una caja plana y le traen una de esas cajas como de pizzas, en donde nos mandan las pizzas. Sí, sí, sí. Mete a la bandera nacional del despacho presidencial, se la sellan y se la lleva también. Y entonces la gran pregunta, Carlos, para que la platiquemos en el siguiente segmento es, ¿quién diablos come chiles de nogada usando de mantel a la bandera nacional en los platos del presidente pintados a mano con los cubiertos de plata que pertenecían a la casa presidencial? ¿Quién diablos se llevó todo esto? ¿Dónde está? ¿Y por qué diablos no tenemos a una fiscalía investigándolo, localizándolo y recuperándolo? Vamos a un corte y hablamos de eso. Claro que sí. Volvemos. Cárdenas decide mudar su casa acá, Sí. y se llama Los Pinos, supongo por los árboles, por los pinos. Ahí está descrita esa diversidad de títulos, de nombres que ha tenido esta casa. Y también hay una historia muy interesante sobre los espacios que no se ven. La casa Miguel Alemán tiene un sótano donde había juegos, había recepción, había invitados del alemanismo, yo imagino que cada fin de semana. Carlos, la primera pregunta, ¿quién se lo llevó? Nos has dicho que no se sabe de cierto, pero acá vivía hasta el 30 de noviembre Peña Nieto, acá. Entonces, ¿cómo es que no está dicho quién se lo llevó si no fue él, o su familia, o la familia de su esposa? ¿Cómo es posible este hueco en la información de un tesoro artístico? Pues mira, un defecto que tenemos los historiadores es que nuestra imaginación no va muy lejos porque al fin y al cabo queremos encontrar un documento que pruebe lo Claro. que sea que decimos. Y esto, por supuesto, no está documentado. Pero en tanto que historiador del arte, sí puedo recurrir a aquella tradición maravillosa que tenemos los mexicanos y que son las caricaturas y el comentario político que, insisto, desde Vanegas Arroyo y José Guadalupe Posada se desarrollaron el siglo XIX, el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Probablemente nuestros mejores comentaristas políticos son siempre Los caricaturistas, sí, sí, sí. Y me encantaría encontrarme una de esas caricaturas describiendo el instante en el que esta casa se queda desnuda. Y me encantaría también ir acompañado un día o a una casa de subastas londinense o al mercado de la Lagunilla con un personaje como el que tú refieres, como quien dirige el Fondo de Cultura Económica, para encontrarnos ahí los platos que dicen presidencia y discutir si nos llevamos 6% o si no nos los dejan más baratos. Es decir, no logro imaginar el momento posterior a el robo. Es decir, si le vamos a llamar de esta manera y no hallamos otra explicación que es esa, la del hurto, lo que no imagino es ese departamento en Madrid que hoy sirve en esos platos
el huevito con jamón que tampoco logro imaginarme a la hora del desayuno en esta casa. Ajá, ajá. Es decir, me ayudaría mucho aquel comentarista político caricaturista a la grasejada fantástica que es llevárselo todo. Y me imagino también los dos trailers, porque no es un secreto que en este país pasan trailers llenos de horrores por lugares por los que se supone que no deberían pasar. Eso sí puedo imaginármelo. Lo que no puedo imaginarme es el destino final de esa cultura material que albergó esta casa, no importa con cuál de sus habitantes. Pues puede ser que está embodegado para esperar el momento propicio de poderlo vender. Quizá para cuando un régimen suceda al otro. Cuando regresen los priistas. También me parece monumental la grasejada de la secretaria de Cultura preguntándose dónde está y probablemente conociendo a Alejandra Faustro, ella hizo sus indagaciones y que ella no sepa dónde están. Me parece muy sintomático. También el ex director de la Casa de los Pinos, preparando este programa, se lo pregunté y me dijo, preguntamos por todas partes y nadie nos dio razón. A mí me quita el aliento esto. Sí, ocurre con frecuencia que las cosas que tienen que ver con las altas esferas del poder en este país no se preguntan ni se discuten. Y entonces lo probable es que lo mismo Alejandra, que Homero, que tú misma, le estaban preguntando a quien sabía, pero este alguien reconoce una suerte de protocolo que no está escrito en ninguna parte. Así es. Una suerte de reserva que se tiene frente a la figura del presidente o de la presidencia. O de los gobernadores, porque se repite también con los gobernadores. Entonces prohíbe hablar de ciertas cosas. El respeto a la corrupción ajena es la paz social en México. Qué bueno que dijiste tú la frase, porque era una frase que nos habitaba en este instante. Sí, sin duda alguna, debió ocurrir una cosa por el estilo, pero lo que me parece que habría que celebrar son 3 circunstancias felices sobre esos cuadros, esos 33 maestros mexicanos de los que estamos hablando. Primero, que el presidente López Obrador dice, esto está ahí para que ustedes lo vean. Segundo, que hay 2 sexenios ya en los que se han hecho diversos esfuerzos, quizá no los más felices, pero esfuerzos al fin y al cabo por mostrar esa obra. En algún momento en 2019 se discutió si no podrían llevarse al Museo de Arte Moderno. Dices la colección de la Secretaría de Hacienda. No, la colección de aquí, de esta casa, esos 33 Pero si no cuadros. sabemos, bueno, esos 33 cuadros, y todo lo demás. Todo lo demás, pues habrá que ubicarlo. Pero esos 33 cuadros en particular son una colección que quizá podría verse aquí si estuvieran colgados todo el tiempo. Que quizá podrían llevarse a un museo más grande. Que encargó Salinas de Gortari. Exacto. El Toledo, el Coronel, el Nishizawa, todos estos cuadros que de más de una manera pertenecen a esta casa porque es aquí donde se pensaron por primera vez como parte de la decoración y del patrimonio. Y es una gran idea que tengamos una muestra de nuestros mejores pintores, de los que sí se quedaron. Antes de que se acabe el programa, déjame mencionar por la gente que viene a visitar Los Pinos, el Coronel, ¿no? Es un coronel típico, clásico. Hay uno de Magali Lara, es una escena, si no me equivoco, un frutero. Hay un cuadro de Gandía, que es también maravilloso. Pues déjame una vez más hacerle propaganda a mi trabajo, al Archivo General de la Nación y a memoricamexico.gov.mx, donde hay una exposición que se llama La Colección Los Pinos. Ahí están retratados los 33 cuadros, ahí están discutidos por especialistas mexicanos. La directora de Memórica, Gabriela Pulido Llano, es una doctora que ha estado detrás de todos nosotros en este esfuerzo que lleva ya 7 años y que es poner ahí a disposición de todos el patrimonio y la cultura de este país, ejercer el derecho a la memoria. Si en Google o en cualquier buscador... es digital. Sí, en tu teléfono o en la computadora pones memoricamexico.gov.mx, puedes ver los 33 cuadros debidamente fotografiados, debidamente discutidos por personal que hoy en día trabaja
en el Museo del Palacio de Bellas Artes, que es investigador nacional, que es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay 33 distintos especialistas que escribieron cada uno de ellos sobre cada uno de esos cuadros. Hay una evaluación también de toda la colección y su lugar en la historia del arte mexicano. Hay además una pequeña historia del sitio, de El Molino del Rey, que después pasó a ser una hacienda que en 1917 Venustiano Carranza expropia y vuelve parte de la presidencia. Hay una historia Y después de esos Cárdenas, espacios. Exacto. Cárdenas decide mudar su casa acá Sí. y se llama Los Pinos, supongo por los árboles, por los pinos. Ahí está descrita esa diversidad de títulos, de nombres que ha tenido esta casa. Y también hay una historia muy interesante sobre los espacios que no se ven. La casa Miguel Alemán tiene un sótano donde había juegos, había recepción, había invitados del alemanismo, yo imagino que cada fin de semana. Pero esa opacidad Discúlpame, que muestra ¿juegos de qué? de mesa probablemente. Jugaban, ajá. Y no sé si apostaran o qué pasaba con el que Ajá, ganaba ajá, o con el que ajá. perdía. Pero la historia de esos espacios que no vemos, la historia de esas obras de arte que ahorita nos faltan en el muro desnudo, está en Memórica, es parte de nuestra memoria como ciudadanos mexicanos, y hay 33 especialistas mexicanos, hay gente trabajando en el Archivo General de la Nación, y que hoy es parte de ese esfuerzo que es llevar esta colección y muchos otros referentes de cultura nacional a los públicos más diversos y vastos que se puedan, porque probablemente hay mucha gente que no ha visitado esta casa, Así es. pero mucha gente trae el teléfono en la mano y anda buscando qué ver. No, y sería buenísimo ponerle números, ¿no? Para que, como en los museos europeos, que aprietas el número y te cuenta la historia. Exacto. O como los alemanes, que ya son más exagerados, que es el número, pero puedes elegir A, y si te sigue interesante, B, Sin duda. y te sigue interesando Capturar C, un código, un y te puedes QR. quedar a dormir en el museo Sí. como buen alemán, siempre ávido de cultura. Ajá. Es que sería fabuloso, Carlos, ojalá lo hagan. Esta exposición ya está. Ya está. Tú misma en este momento, el equipo de producción, se puede meter ahorita a Memórica y ver los cuadros que desafortunadamente veo colgados solamente un par de ellos, ¿no? Y sí, qué maravilla es encontrarse a Nishizawa en su dimensión, pero también saber del cuadro, saber del maestro Nishizawa, saber de la historia Claro. del sitio. Esto está disponible y está ahí. Y nos hace falta un museo de la pintura mexicana, así como los franceses tienen el Louvre. Sin duda alguna, nos hace falta un museo y quizá lo que olvidaron quienes habitaban esta casa y lo que no les hemos recordado los ciudadanos es que así como la Casa Blanca o el Eliseo, esto es fundamentalmente una oficina donde hay servidores públicos que tienen que respondernos a los ciudadanos y es también un museo. Si uno visita Washington, si uno visita París, lo primero que quiere ver es ese tesoro artístico que Así es. representa el patrimonio nacional de estos lugares que hemos visitado y deberíamos tener la posibilidad de ofrecer ese mismo tour, ese mismo enriquecimiento claro. en términos culturales desde esta casa. Pues es como una omisión muy fácil de llenar si ya en Memórica han hecho el trabajo necesario para tener toda esta información. Sería muy fácil, se lo paso Pongámonos a trabajar, me encanta la idea. a la directora de los actual de Los Pinos, seguramente le encantará la idea. Y la idea eso de una casa de la pintura mexicana, que es increíble que no lo tengamos, porque digo, la pintura es el arte donde más ha descollado México. Sin duda alguna, en 1950 era incontestable que el arte mexicano era vanguardia y era la representación de este espíritu nacional al que hace referencia Carlos Salinas de Gortari cuando pide los 33 cuadros. Y, esa es su justificación. Y no le hemos hecho justicia al arte mexicano en la historia de México.
te cuento, por ejemplo, un detalle, escuchando a una conferencista rusa, hacía la historia del arte contemporáneo gringo, el norteamericano, como desprendido del muralismo mexicano. Y no era una elucubración, hablaba de gente que vino a estudiar con Siqueiros, Sí. sobre todo, y con Orozco, pagado por el gobierno de Estados Unidos, después de una guerra, supongo que Corea, que a los veteranos les regalaban 3 años para que estudiaran lo que quisieran, y grandes pintores, entre ellos Pollock, Jackson Pollock, vino a claro. estudiar con Pollock vino con Siqueiros, y toda la técnica de Pollock de la pintura plástica que él riega azarosamente o rítmicamente por un gran lienzo. Esa pintura plástica la heredó de Siqueiros. Todo, no hemos historiado con el valor que se merece nuestra pintura, ni nuestro arte en general. Nos falta mucha historia, historiador. Probablemente lo que hemos hecho los especialistas es ser muy exitosos a la hora de hablar con nosotros mismos y de producir estos digestos y estos mamotretos que elucubran sobre Kant y que se hacen de... ¿Sobre Kant? Sobre Kant, sobre Emmanuel, el alemán aquel del siglo XVIII, y que ahora llenamos de palabrería de filósofos, la mayoría de ellos franceses. Pero en lo que no hemos tenido tanto éxito quizá es en acompañar el tour dominical de tantas familias mexicanas en los museos, dando las explicaciones necesarias y pertinentes, pero otra vez le hago propaganda a mi chamba. Ahí está Memórica, métanse, píquenle y pónganse Sí. a ver los cuadros que había en Los Pinos. Nos falta más amor por lo nuestro, ¿no? O conocerlo más y de ahí nos van a hacer ese amor, ¿no? Bueno, para mí conocer es un acto de amor. Sin duda alguna, claro. Carlos, pues muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Un placer conocernos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en otra conversación de largo aliento.